Feliz sábado, hermanos. Vamos a tener el repaso de la lección que se titula La ira del amor divino. Durante estas lecciones hemos estudiado las cualidades de Dios, los atributos de Dios o características de Dios relacionadas con tu amor. Y hemos visto cómo el amor de Dios es compasivo, es misericordioso, es paciente. Y hoy vamos a hablar acerca de una característica también de Dios, que es la ira. Durante la lección estuvimos relacionando la ira con el amor de Dios. Y creo que para todos nosotros es algo que cuesta un poquito más de trabajo comprender. Es más fácil entender cómo podemos sentir el amor de Dios. Cuando hablamos de que Dios es amor, es mucho más fácil el que nosotros podamos expresarlo o entenderlo. Pero cuando hablamos acerca de la ira de Dios o de la ira divina, tiende a ser un poco más complicado y de hecho es una de las razones por las cuales muchas personas no creen en Dios o tienen cierta rebeldía a Dios, porque no entienden su forma de actuar, no entienden cómo es que un Dios que es amoroso puede manifestar también castigos o puede manifestar ira. ¿Y esto por qué es? Porque siempre nosotros como seres humanos tratamos de comprender las cosas a nuestro conocimiento, con lo que nosotros nos familiarizamos. Y una de las emociones que nosotros tenemos también puede llegar a ser la ira, puede llegar a ser el enojo. Entonces, cuando nosotros queremos entender a Dios desde nuestra propia perspectiva, esto nos lleva a no comprender cómo es posible que un Dios de amor pueda manifestarlo así. Pero esta lección nos ayuda, el estudio de esta lección pues nos ayuda a entender que la ira de Dios no es algo negativo, ¿sí? Y como les mencionaba, aquí en eventos de los últimos días encontramos precisamente lo que les estoy platicando, ¿no? De que en nuestros días eh, se puede querer ver a Dios y a cómo es el amor de Dios desde la perspectiva humana, ¿no? Dice que se representa el amor de Dios como de un carácter tal que impediría que Él destruyese al pecador. Tendemos como a, a romantizar muchas veces el amor de Dios apartando el amor de la justicia, ¿sí? Y tenemos a creer que Dios acepta todo, Dios soporta todo y que no va a haber un castigo como tal cuando las escrituras o cuando la Biblia nos habla acerca de que hay una consecuencia, ¿no? Cuando existe el pecado. Entonces, sí, definitivamente Dios es un Dios que tiene emociones, es un Dios que se enoja, es un Dios que se indigna de las injusticias. Así que, pues Dios es así, pero durante esto que vamos a repasar, pues vamos a recordar cómo es muy distinta su ira a la ira humana. Dice que los hombres razonan en base a su propia norma inferior, ¿sí? Para un hombre, pues puede ser esto bueno, esto no, no es tan bueno, pero hay una realidad, nosotros no somos Dios y nosotros a veces queremos comprender todo, pero sin darnos cuenta que somos criaturas, que somos hijos de Dios y muchas veces no vamos a comprender cómo Dios actúa, ¿sí? Pero nos podemos acercar a una comprensión más clara cuando abrimos nuestro corazón a Él y le pedimos sabiduría. En el Salmo 50, Dios trata de explicar eso, ¿no? Dios dice, bueno, tú piensas que soy igual que tú, pero no soy como tú. Así que mis juicios, mis reacciones no van a ser como las de un humano, como las de una persona. Así que nosotros no podemos medir a Dios comparándolo como nosotros mismos, ¿sí? Eh, Dice que no podemos medir a Dios comparándolo, o sea, con ellos mismos, o sea, refiriéndose a las personas, razonan sobre cómo actuaría
Dios bajo ciertas circunstancias y llegan a la conclusión de que Dios haría como ellos imaginan. No sé si ustedes han escuchado a personas que no terminan de entender cómo Dios es un Dios de amor si permitió, por ejemplo, que viniera el diluvio, ¿no? Cómo Dios en su amor permitió que desaparecieran o fueran destruidos las ciudades, que muriera tanta gente con ese diluvio. Es algo que muchas personas no alcanzan a entender. O el típico cuestionamiento de cómo Dios permite el mal y muchas cosas, ¿no? Pues es que se quedan limitados a sus explicaciones humanas, pero al final Dios es Dios y Él actúa con su sabiduría, con su poder, con su omnipotencia y lo que Él hace es porque es perfecto, porque Él es Dios, ¿no? Y entonces Él tiene pues una reacción, una respuesta a ciertas cosas que le desagradan. El pecado le desagrada, la rebeldía le desagrada, la desobediencia le desagrada, o sea, la maldad, la injusticia. Y la respuesta de Dios a eso se le conoce como la ira de Dios, ¿sí? Entonces, la ira de Dios es una respuesta, pero no es una respuesta como la de nosotros. Nosotros cuando nos enojamos explotamos, decimos cosas, palabras que no deberíamos mencionar, actuamos de forma violenta, me estoy refiriendo en general al ser humano, ¿sí? Y Dios responde de una forma diferente. Sé que la ira de Dios es una respuesta santa, o sea, no tiene nada que ver con nuestra respuesta humana. Es una respuesta paciente, ¿sí? No es impulsiva la ira de Dios, ¿sí? El desagrado de Dios o la indignación de Dios no se da de forma rápida, sino que eso fue por o sea, se da generalmente por bastante tiempo cuando ya el ser humano muestra rebeldía. Y algo sorprendente es que la ira de Dios es la expresión de su amor, ¿sí? ¿Cómo es posible que eso sea así? Bueno, porque cuando Dios ama al ser humano, Él responde al momento de ver que se está haciendo daño a sí mismo, que está haciendo daño a los demás, y es ese pecado que destruye a las personas. Entonces, esta respuesta de Dios es para tratar de rescatarnos o de solucionar o de alejarnos de esas acciones que nos están destruyendo, que están destruyendo a su humanidad. Entonces es una forma de ir al rescate, de llamarnos la atención para darnos cuenta que estamos yendo por el camino equivocado, pero es una respuesta de amor, ¿sí? Y también la ira de Dios se refleja o se puede manifestar como parte de una indignación, o sea, de una indignación, pero una indignación que es justa. Entonces vemos cómo la ira de Dios no tiene una connotación negativa, sino al contrario, es parte de cómo Dios muestra el amor hacia la humanidad. Y generalmente nosotros podemos ver los ciclos de rebelión, que son los que despiertan la ira de Dios. O sea, en el Antiguo Testamento podemos ver cómo se da este ciclo, cómo el pueblo de Dios, ese pueblo especial, ese pueblo amado, esas personas que Dios ha llamado para una misión especial, se rebelan contra Dios. Sí, así comienza todo, ¿no? Es una rebelión, hacen lo malo ante sus ojos y atrocidades, ¿no? Empiezan a sacrificar niños, empiezan a matar profetas, empiezan a ser idólatras, a servir otros dioses y todo lo que viene con ello, toda esa rebeldía, esas acciones pues que no son del agrado de Dios y que no tienen que ver con su ley. Entonces se revela el pueblo, empieza a hacer las cosas que no agradan a Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios se retira, ¿no? Dios establece pactos con ellos, Dios se comunica con ellos para decirles qué es lo que deben de hacer,
pero debido a esta rebeldía, él se retira y entonces, no sé si se han dado cuenta que muchas veces retira su protección y aquellas naciones que están alrededor, pues tienen la oportunidad de dominar al pueblo de Dios, ¿no? Él les da como dice, bueno, retiro mi protección y los dejo a expensas de quienes, de sus enemigos, de quienes están ahí a la puerta tratando de hacerles daño. ¿Y qué pasa? El pueblo, porque se ve con miedo, las personas ya están amenazadas, ya están sufriendo, y entonces esto tienden a clamar a Dios. Si claman a Dios por su liberación, ¿y Dios qué hace? Los libera. Va con su pueblo, escucha las oraciones, escucha el clamor, y porque los ama, vuelve a liberarlos. ¿Y qué pasa después? El ciclo se repite. El pueblo, las personas vuelven a rebelarse nuevamente, pero lo vuelven a hacer de una forma mucho más atroz, ¿sí? Que antes. Y esta puede ser también la historia de nuestras vidas. Ahora, ¿no? No vivimos en el Antiguo Testamento, pero es lo que muchas veces pasa cuando somos rebeldes, ¿no? Cuando somos rebeldes, cuando empezamos a hacer cosas que desagradan a Dios, Dios no va a estar feliz con eso, no va a estar feliz viendo que sus hijos están tomando malas decisiones, que se están autodestruyendo, que están teniendo una vida que los va a llevar a alejarse de él, ¿no? Entonces, él tiene esa reacción porque dice, ¿cómo es posible, no? Nosotros, más adelante vemos cómo en la historia de, por ejemplo, el pueblo de Israel, cómo Dios les otorgó todo y cómo es posible que se rebelen. Y obviamente es una indignación, es como una tristeza profunda, pero es como un enojo de cómo el ser humano se deja llevar tan fácilmente por el pecado. Y el Salmo 78, que de ahí nosotros pues tomamos el versículo central que nos habla acerca de que Dios pues expresa su ira, no lo hace porque sí, nada más. En el Salmo 78 pues es un resumen de todo lo que pasa el pueblo de Israel, cómo pues Dios los libera y luego se quejan de todo, de la comida. Dios siente ira pero no acciona. Dice, bueno, o sea, no castiga en ese momento, sino que dice, siente ira, ¿por qué? Porque sabe que les ha dado todo, pero entonces les vuelve a conceder lo que pide el pueblo, ¿no? Y ellos dicen, es que queremos comer carne, y ahí va, Dios en su amor, en su compasión, en su misericordia, ahí les da carne, ¿no? Para que se sacien, pero en el Salmo 78 dice que ellos, o sea, estaban encaprichados y que aún con todo lo que recibían, seguían con ese capricho, seguían con ese anhelo de lo que vivían en Egipto, con ese anhelo de tener más cosas, sin valorar lo que Dios hacía por ellos. Así que Dios ahora sí que expresa su ira y entonces Él sí comienza a castigar, ejercer juicios contra el pueblo de Dios. En Esdras también, en Esdras capítulo 5 vamos a ver qué sucede. Estamos hablando del ciclo de rebeldía, ¿no? En Esdras capítulo 5 vamos a verlo. 5:12 dice lo siguiente, pero como nuestros antepasados provocaron a ira al Dios del cielo, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo que destruyó este templo y que llevó al pueblo cautivo a Babilonia. Muchos años después, la misma historia se repite, el pueblo de Dios sigue siendo rebelde y Dios se retira y permite que Nabucodonosor llegue y destruya
y se lleve cautivos a aquellas personas que quedaban y se los lleva a Babilonia. Entonces vemos cómo se ejerce, o sea, esa es la ira de Dios, de que, bueno, por esa rebeldía, ok, me retiro mi protección y ahí hay quien está interesado en conquistarlos y voy a permitir que eso suceda con todo el dolor que puede sentir Dios, ¿no? Porque obviamente Dios no se alegra de ello, ¿no? Pero vemos cómo Dios permite eso, pero después, si buscamos en Jeremías capítulo 51, verso 24, habla acerca de los juicios contra Babilonia. O sea, Dios sabía que Babilonia, o sea, que Nabucodonosor, que los babilonios estaban haciendo mal, ¿sí? Y aunque él permitió que hicieran daño a su pueblo, él no deja de establecer el juicio sobre Babilonia y de castigar a Babilonia después, tiempo después, ¿sí? Entonces aquí podemos ver cómo la ira de Dios es ese amor, esa justicia, y que a pesar de que podemos pensar que Dios pues olvida a su pueblo, Él no lo hace, Él simplemente pues les da una oportunidad y al final él también castiga el mal, ¿sí? Dice el versículo 24, dice, pero en presencia de ustedes daré su merecido a Babilonia y a todos sus habitantes por todo el mal que han hecho en Sión, afirmó el Señor. O sea, Dios no es como nosotros a veces pensamos, ¿no? Que como actuamos los seres humanos. Bueno, pues voy a provocar que Babilonia los destruya y me voy a alegrar por eso y esa es mi venganza. O sea, no es así. La ira de Dios no se manifiesta así. Creo que Él sufre mucho cuando nosotros, pues por nuestras malas decisiones, decidimos por un camino equivocado y las condiciones o las circunstancias, cuando nosotros ya no recibimos el favor de Dios en ese momento, pues hacen que lo que está alrededor, que es peligroso, nos llegue, ¿no? Pero de ninguna forma Dios disfruta eso. Y vemos cómo Babilonia pues fue castigada por las atrocidades que hizo contra el pueblo de Israel. Entonces, los juicios de Dios se establecen para todos, ¿sí? Para el mal también. Y aquí dice que aunque el pueblo de Dios abandona y traiciona una y otra vez, Dios sigue a lo largo de los siglos concediendo paciencia, o sea, pacientemente una compasión. Concede compasión que supera todas las expectativas razonables. Es algo que nosotros no entendemos y leemos el Antiguo Testamento y vemos la misma historia repetida muchas veces y nos sorprendemos de la paciencia de Dios, cómo Dios es tan paciente que Él vuelve a ayudar al pueblo de Dios, que Él vuelve a ayudar a las personas a pesar de su rebeldía. Entonces, esto demuestra la profunda compasión y el amor misericordioso que tiene Dios. Y como les mencionaba, esta historia no es lejana, sino es la historia de muchas personas o muchos de nosotros que actualmente pues podemos actuar con rebeldía, ¿sí? Y Dios manifiesta siempre su misericordia buscándonos una y otra vez. Si Él fuera como nosotros, quizás se alegraría de que nos fuera mal y no haría nada. Sin embargo, Dios viene al rescate por cada uno de nosotros porque al final Él lo que desea es salvarnos. Él desea que tengamos vida eterna. Entonces Él va a hacer todo lo necesario para que comprendamos y para llevarnos por el buen camino hasta lograrlo, ¿no? Entonces imagínense cuando Dios ve que está en riesgo la vida de nosotros, ¿sí? Tiene que accionar de alguna forma. Y luego mencionábamos que la ira de Dios se manifiesta como una indignación, o sea, cuando nosotros vemos alguna situación, por ejemplo, cuando hay abuso ante una persona que no se puede defender, eso que mueve a nosotros, nos indigna, ¿no? Nos sentimos mal
por esa situación. O bueno, por ejemplo, cuando yo veo que maltratan a un animal que no se puede defender, pues yo siento indignación, ¿no? Que no me gusta ver el sufrimiento de otras personas. O cuando alguien sobrepasa mis límites, yo siento indignación, ¿sí? Eh, y Jesús, Jesús, cuando estuvo en esta tierra, también manifestó ese enojo o esa ira como una indignación. O sea, había cosas que para él lo hacían sentir triste, lo hacían sentir mal y también podemos ver cómo él se llegaba a indignar, ¿no? Dice que la indignación de Cristo iba dirigida contra la hipocresía, contra los pecados por los cuales los hombres destruían su alma y engañaban a la gente y deshonraban a Dios. Probablemente nuestra indignación es directa con las personas, ¿sí? Pero aquí dice que Cristo se indignaba por aquellos pecados, o sea, no tanto por la persona como tal, sino por lo que esa persona dejaba que obrara en su corazón, por la hipocresía, por lo que estaba destruyendo su interior, que hacía que engañaran a otras personas o que hacía que deshonraran a Dios. Em, Dice que en el raciocinio de los sacerdotes y de los gobernantes, Jesús veía más allá y él veía a Satanás y a sus ángeles obrando en sus mentes, ¿sí? Y eso era lo que le indignaba, o sea, él se sentía mal porque decía que sentía una santa ira contra el príncipe de las tinieblas, pero no manifestó esa irritación. O sea, cuando hablamos de la indignación de Jesús, no es meramente con las personas, sino con Satanás y con lo que los ángeles malignos hacían en las personas, ¿sí? Entonces, eso era algo muy distinto a cómo nosotros nos indignamos. Y la forma en la que reaccionaba Jesús, pues era una forma muy distinta a la que un ser humano podría reaccionar. Recordamos varios momentos en la vida de Jesús donde él pues se expresa o desexpresan aquí en los evangelios que Jesús se enojó o que Jesús se indignó o que Jesús sintió ira. Una de las situaciones que sí muestran a un Jesús que expresa físicamente ese enojo fue cuando él llega al templo y ve que estaban comerciando ahí. Él, pues reacciona como, dice que agarró un lazo y comenzó a tirar todas aquellas mercancías que estaban ahí pues vendiendo. ¿Por qué lo hizo? Porque sintió un celo piadoso, o sea, dijo, ¿cómo es posible que en la casa de mi padre, donde se designó para el sacrificio, para esa comunión con Dios, cómo era posible que se estaba utilizando para otros fines? Él se sintió como, se sintió indignado por eso, sintió ese celo. Estas cosas que hacen no tienen su lugar aquí. ¿Cómo es posible que se estén aprovechando también de las viudas, de los huérfanos, de los pobres? ¿Cómo es posible que a quienes se supone que se les ha encomendado, que saben la verdad, estén aprovechándose de aquellas personas? Entonces, esto fue una de las demostraciones quizás un poco más parecidas a nosotros como seres humanos, cómo reaccionaríamos, pero sin perder la cordura, ¿verdad? Jesús reaccionó así, de esa forma, y vemos a Jesús como Dios que tenía sentimientos y cómo los estaba reflejando por esa indignación. Pero también vemos en Marcos, cuando nos habla acerca de que Jesús se enojó porque no dejaban los discípulos y las personas que los niños se acercaran a él para escucharlo. Y él sintió también como una indignación, que cómo era posible que las personas no vieran la importancia de un niño, que un niño podía aprender, un niño podría estar cerca de él. Entonces es una forma también en la que él expresó que estaba enojado
porque no se le permitía que se acercaran los niños a él. Y bueno, en ese entonces, en esa sociedad, pues los niños, pues digamos que no eran tomados en cuenta. Y Jesús, gracias a esa indignación o a ese enojo, hizo un cambio y cambió la mentalidad de esas personas, ¿no? Los niños también son dignos de escucharme, son dignos de estar conmigo. Y bueno, también sabemos que utiliza la figura de un niño para darnos un ejemplo de cómo tiene que ser nuestra fe. Y también la ira de Cristo o el enojo se manifiesta muchas veces ante lo que los fariseos le decían. Recordando aquí en Marcos 3 que él iba a sanar a un hombre y era sábado, y entonces los fariseos le dicen que cómo era posible, o sea, que si era permitido sanar en sábado o sea, eso era como para, esa pregunta era para, pues para ver qué contestaba, para retar a Jesús, ¿no? Y bueno, ya él responde que qué es mejor, salvar una vida, pues, salvar a un hombre o dejarlo. Entonces, bueno, ahí dice las escrituras en Marcos 3 del 1 al 5 que Jesús se enojó, pero él se enojó porque estaba triste por la dureza de los corazones. O sea, él veía cómo eran duros, cómo no querían dejar entrar a Dios a través de Jesús, cómo no aceptaban su palabra. Y estaba triste, sentía tristeza porque sabía que esa dureza de sus corazones pues iba a ser su ruina. Así que él sabía que si no había un cambio, en ellos, pues ellos iban a perder la oportunidad de la vida eterna. Así que esas son las cosas que llegan, y con nosotros sabemos que tenemos evidencia de que indignaron, entristecieron el corazón de Jesús. Y es una forma de ver cómo es Dios, ¿no? Cómo Él se entristece cuando nosotros dejamos que el mal nos domine, cuando nosotros no dejamos que el Espíritu Santo more en nosotros y estamos con esa constante rebeldía, con esa idolatría, buscando otras cosas que no son las celestiales. Si es algo que mueve a Dios y que lo va a mover a reaccionar para que nosotros hagamos algo. Y bueno, con esto ya vimos cómo la ira de Dios no es como la de nosotros. Es una ira que tiene un propósito. Es una ira que no se mantiene y que como es, según Éxodo 34, dice que la ira de Dios es lenta. Vamos a leer este versículo, Éxodo 34, estos dos versículos. Éxodo 34, 6 y 7 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí podemos ver el atributo de Dios y la diferencia de por qué su ira es muy diferente a la de nosotros. Cuando Dios manifiesta ira es porque ya pasó mucho tiempo, porque la ira de Dios es Él es lento para irarse, o sea, es tardo para la ira. Eso quiere decir que Él tiene mucha paciencia con sus hijos, no reacciona con enojo de forma rápida, sino que cuando Dios manifiesta que tiene ira aquí en la Biblia es cuando ya hubo muchas oportunidades, cuando ya hubo muchos llamados a hacer el bien, a serle fiel, cuando ya ahora sí que se llegó a un límite, ¿sí? Y por eso es una de las características principales que Dios tiene y que nosotros debiéramos aprender también cuando reaccionamos ante algo que nos enoja, ¿no? Debemos de ser pacientes, ¿sí?
y debemos de ser agradecidos porque Dios es lento para la ira, porque pues todos nosotros podemos provocar con nuestras actitudes a otras personas y a Dios no, o sea, Dios nos espera, Dios nos es paciente, Él no reacciona para llamarnos la atención así rápidamente, sino que Él nos da el tiempo necesario. Dice, qué pensamiento maravilloso el que la omnipotencia ponga límite a su gran poder, porque Dios podría destruirnos, ¿no? O sea, con ese poder que tiene, pero no lo hace porque nos ama, ¿sí? Y nos da oportunidades. Dice, pero debido a que el Señor es paciente, a menudo, ¿qué pasa también? El corazón humano manifiesta la tendencia a aventurarse en el pecado. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Y eso es lo que pasa muchas veces, como no vemos las consecuencias del pecado de forma inmediata, eso da pie a que nosotros sigamos viviendo de una forma que no es del agrado de Dios, ¿no? Pero a la vez también eso nos ayuda porque nos da tiempo para escuchar la voz de Dios y Dios nos da muchas oportunidades hasta que lo escuchamos y pues él puede pues transformarnos, Él puede reformarnos. Así que por un lado es agradable el que Dios sea paciente con nosotros, el que nos extienda su misericordia, pero no debemos de usar eso para vivir de una forma, como dice aquí, desventurada, sabiendo que, o sea, abusando del amor de Dios, ¿no? De la paciencia que Dios tiene hacia con nosotros. Creo que eso sería algo muy peligroso, porque en una de esas, ¿qué pasa con Dios? O sea, primero, si vamos a los caminos del enemigo, pues Él nos puede arrastrar a algo mucho más profundo donde nos alejemos de Dios, ¿no? Y otra también, Dios de tantos llamados que nos da, puede retirar esa protección y dejarnos que vivamos de esa forma. Así que, pues hay que tener presente esto, ¿no? Y no ser como Jonás también, que se le dio un cometido de ir a anunciar pues que se arrepintieran todos los pobladores de Nínive, que iba a caer una destrucción sobre ellos y Jonás sabía que Dios era misericordioso, ¿verdad? Y bueno, él ya por fin va a dar esas noticias y se empieza a enojar cuando Dios les da una oportunidad, cuando Dios les dice que Dios escucha su clamor, escucha ese arrepentimiento que tenía el pueblo y les da una oportunidad y no los destruye. Pero no seamos como Jonás, ¿no? Que nos enojemos cuando Dios manifiesta perdón, compasión por aquellos que nosotros pensamos que no se lo merecen. Porque debemos de voltear a vernos a nosotros mismos y saber que nosotros tampoco lo merecíamos y Dios nos ha otorgado amor, nos ha dado perdón, nos ha dado esperanza. Así que muchas veces podemos caer en el peligro de reprochar que Dios sea tan misericordioso. Debemos de amar a Dios, debemos de pedirle sabiduría, debemos de expresarle todos esos sentimientos para que Él nos perfeccione y para que podamos estar contentos cuando Dios perdona a aquellos que nosotros a veces no son de nuestro agrado, ¿no? Y no dudar de la certeza de los juicios de Dios, ¿sí? Jonás estaba dudando de por qué Dios hacía las cosas, pero ¿cómo nosotros podemos llegar a cuestionar los juicios de Dios? O sea, no queda en uno. Ya dijimos que Dios es Dios, ¿sí? Y aquí también viene algo relacionado a eso. Dice que puede presentarse el razonamiento de que un padre amante no aceptaría que sus hijos sufriesen el castigo de Dios por fuego, teniendo el poder para socorrerlos. Pero por el bien de sus súbditos y por su seguridad, Dios castigará al transgresor. Nosotros sabemos que al final Dios quiere que todos nos salvemos, pero en el juicio final, pues cada quien recibirá ese, pues ahora sí que la respuesta, el juicio de acuerdo a lo que haya decidido. Dios está dando oportunidad a todos y Dios quiere que todos
todos nos salvemos, pero todos también tenemos la decisión, ¿verdad? Todos tenemos la oportunidad de decidir, ¿ok? Y en el Antiguo Testamento, sobre todo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, en algunas ocasiones podemos ver cómo Dios ejerce juicios en ese momento. Y esa ira de Dios sí se ha llegado a manifestar en algunas historias como destrucción, como muerte instantánea muchas veces. Y nosotros llegamos a pensar de que cómo es posible que Dios actuó de esa forma, por qué permitió la muerte de tantas personas, por qué mató a tantas personas, por qué permitió que pasara eso, ¿no? Y aquí pues nos dice que Dios en sus juicios siempre es certero, o sea, Él no se equivoca y que Dios puede castigar al transgresor y lo ha hecho en la antigüedad. Aquí tenemos registrados algunas situaciones donde pasó y Él lo hace con un fin, Él lo hace con un propósito, no solamente porque Él tiene el poder de destruir y lo hizo y ya por castigar, ¿sí? Y una de estas historias que vimos ahí en la lección fue Éxodo 32, cuando el pueblo de Dios, pues, fue liberado, fue sacado de Egipto, y luego llegando a un lugar, comenzaron a hacer un becerro de oro con las costumbres que tenían paganas y comenzaron a adorarlo, ¿no? Es una muestra de que ellos pues tenían o necesitaban algo que idolatrar. Así que fue una de las rebeliones que entristeció, enojó y provocó la ira de Dios, porque después de todo lo que habían ellos esperado, todo lo que pasó con Moisés, de haberlo sacado de ahí de Egipto, de la persecución que tuvieron, ¿cómo era posible que después de eso se olvidaran tan rápidamente de quién los había sacado y de que existía un solo Dios y que ese Dios les había ayudado? O sea, sí fue un caso de rebeldía muy, muy fuerte y muy pronto, reciente. Entonces, aquí hubo un castigo, ¿sí? Nosotros si vamos a leer Éxodo 32, pues ahí podemos ver pues toda la historia, todo lo que acontece, cómo Moisés pues incluso Dios le dice que podía destruirlos a todos y que de todas formas él le iba a dar un nuevo pueblo, ¿no? Alguien que no tuviera la idolatría en su corazón tan marcada, y Moisés todavía intercede por ellos y dice, bueno, no los destruyas a todos, ¿qué va a decir, qué van a decir en Egipto? Entonces, bueno, ahí hay una intercesión, Dios permite eso, pero hubo un castigo y hubo muerte, ¿sí? O sea, la ira de Dios sí se desató y se cumplió, y nosotros podemos ver aquí al final del capítulo cómo dice que Jehová, dice en el versículo 35, que Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Hubo muerte, murieron más de 3,000 personas, y nosotros podemos decir, ¿cómo fue posible tal grado de esa matanza? Porque decía que mataron a aquellos que seguían pues enfocados en la idolatría, que seguían queriendo adorar al becerro, que eran incluso amigos, familiares. Eh, Imagínense esa matanza, ¿no? Es algo que quizás nosotros decimos, ¿cómo es posible que un Dios de amor, un Dios compasivo permitiera eso o castigara al pueblo de esta forma? Es una de las razones o de las ejemplos en los cuales nosotros podemos llegar a cuestionar el amor de Dios. Pero, como mencionamos anteriormente, los juicios de Dios son certeros, y los juicios de Dios no se equivoca. Y Dios todo lo que permite, incluso estas cosas, estas situaciones, es para el bien, es para el bien de los demás. Y aquí lo tenemos en Patriarcas y Profetas, que dice, el amor, no menos que la justicia, exigía que este pecado fuera castigado. Por obra de la misericordia de Dios, miles de personas sufrieron para evitar la necesidad de castigar a millones. O sea,
Dios permitió que unos pocos murieran para evitar que, que ese pecado se difundiera en millones de personas que estaban destinadas a ser el pueblo especial de Dios, ¿no? Entonces, Dios tuvo que corregir o tuvo que eliminar ese pecado de la idolatría porque Él conoce el futuro y sabía que no iba a ayudar a la misión del pueblo de Dios, porque quería salvar a muchos, tuvo que castigar a pocos. Y así en muchas partes de la historia, y bueno, algo que no debemos olvidar es que este pecado de la idolatría tuvo que ser castigado porque sabemos que Dios tenía planes especiales para el pueblo de Israel. Dios quería que ellos fueran ejemplo, que ellos pudieran dar a conocer a Dios a las otras naciones, a los otros pueblos. Entonces, ellos iban a tener que enseñar que la idolatría no era buena, pero ¿cómo iban a enseñar eso si ellos mismos tenían o llevaban este pecado? Entonces, por eso es que se tuvo que destruir también. Dice, como en lo sucesivo, los israelitas debían condenar la idolatría de las tribus vecinas, sus enemigos podrían acusarlos. Cuando así ocurriera, Israel podría señalar la terrible suerte que tuvieron aquellos transgresores como evidencia de que su pecado no había sido sancionado ni disculpado. Entonces, era una forma de que ellos pudieran ser testimonio y de dar a conocer que ese pecado traería consecuencias y que ellos no tendrían que, pues, ser, en este caso, promover la idolatría, ¿no? Entonces, vemos cómo Dios ve mucho más allá y algunas cosas que a nosotros nos puedan parecer injustas, no tenemos que pensar en eso porque Dios es quien nos ha creado, Dios es quien nos conoce, Dios sabe el presente, Dios sabe el futuro, así que sus juicios son siempre correctos, ¿sí? Y otra cosa que no debemos olvidar y que para nosotros tiene que servir, que tiene pues relación ahorita con la ira que nosotros podemos llegar a sentir, porque pues como mencionábamos es una emoción que se puede llegar a experimentar y aprender cómo debemos nosotros actuar ante las indignaciones, ante los abusos o las cosas que nosotros suframos. Vamos a leer Romanos 12, 19 al 21. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Vamos a quedarnos nada más con este versículo, que es una invitación a no vengarnos, ¿sí? O sea, si nosotros llegamos a tener cierta violencia hacia nosotros, abuso, maltrato, Dios nos invita a que nosotros no ejerzamos la venganza ni tengamos sentimientos de resentimiento y odio contra las personas, porque al final Dios es el que va a juzgar, ¿sí? Y a veces, o puede pasar que aquellas personas que nos han herido, Dios les conceda el perdón porque ellas se arrepientan. Entonces, para nosotros no somos llamados a juzgar, ni a hacer juicios en este mundo. Dios es quien lo va a hacer. Dice que Dios no obra basado en el plan del hombre. Él puede aplicar una justicia infinita que el hombre no tiene derecho de administrar. Noé, por ejemplo, había desagradado a Dios si hubiese ahogado a una de las personas que se burlaban de él, pero Dios tenía ya el juicio para aquellas personas. Dios ahogó a todo el mundo. Lot no habría tenido derecho de infligir castigo a sus yernos, pero Dios sí lo haría usando justicia. Entonces, entreguemos todas aquellas cosas que nos han hecho, que nos han herido, todo eso a Dios, sabiendo que Él va a ejercer juicio o que Él va a perdonar. O sea, a nosotros no nos corresponde el actuar de esa forma. O sea, nosotros no tenemos por qué hacerlo y debemos pues dejárselo a Dios. Y finalmente, entender que Dios nos ama y que Dios no se complace en que nosotros tengamos ciertas aflicciones. Cuando Dios entrega o cuando Dios permitía
que una nación pues llegara a conquistar a su pueblo, él no se complacía ni estaba contento, sino que Dios pues se siente triste, ¿sí? Y él no nos olvida. Si nosotros clamamos a Él va a acudir hacia nosotros. Si nosotros nos arrepentimos de corazón, si buscamos auxilio, Él nos va a ayudar y va a ir hacia nosotros. Dice aquí en Lamentaciones que porque el Señor no nos desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Así que tengamos fe en que si de repente estamos recibiendo o estamos en un tiempo de disciplina, Dios escucha nuestra oración, Dios escucha nuestros ruegos y Dios va a acudir a nosotros porque quiere que nos salvemos y nos va a dar una segunda oportunidad. Así que bueno, vamos a quedarnos con este mensaje agradeciendo a Dios por su misericordia, por su paciencia y disfrutando de su grande amor. Que Dios les bendiga.